En este tutorial te voy a presentar un nuevo grupo de ejercicios de factorización de polinomios aplicando el método del factor común por agrupamiento. Entonces voy a factorar este polinomio e elevado a la x más 2e elevado al cuadrado menos 5e elevado a la x menos 10. Entonces, al tener un polinomio con 4 términos y si quiero aplicar este proceso de factorización, lo que debo formar son dos grupos con dos términos cada uno de ellos. No me sirve, por ejemplo, agrupar estos tres términos porque veo que se repite la letra E y ahí formar un grupo y dejar aislado este término. No funciona así este proceso de factorización. Bueno, entonces con esta observación tenemos que buscar un criterio que nos permita realizar este agrupamiento. Uno de ellos podría ser agrupar los dos términos que son positivos y agrupar los dos términos que son negativos. Tendríamos que verificar si ese agrupamiento es correcto. Tal vez otra alternativa sería agrupar aquellos términos que tienen en el exponente la letra X, que vendría a ser como una particularidad en este tipo de ejercicios. Bueno, en este caso yo voy a agrupar los dos positivos y los dos negativos. Entonces procedo con esta primera forma. Escribo aquí el igual, abro paréntesis, voy a copiar estos dos primeros términos y tengo aquí e elevado a la x más 2 más 2 por e elevado al cuadrado. Cierro el paréntesis. Recuerda, como estoy copiando estos términos, no estoy alterando sus signos, se sobreentiende que estoy haciendo un agrupamiento con signo positivo. Y ahora bien, tengo que agrupar estos dos últimos términos y como son negativos, entonces generalmente en estos casos el agrupamiento se lo hace escribiendo un signo negativo por delante. Abro paréntesis y ahora copio estos términos pero cambiando su signo. Es decir, que va a quedar aquí 5e elevado a la x más 10 y cierro aquí el paréntesis. Bien, una vez hecho el agrupamiento, el siguiente paso es factorar cada uno de los polinomios que tenemos dentro de los paréntesis cuando sea posible y aquí generalmente se aplica el factor común monomio. Entonces analicemos este primer polinomio, pero antes de hacer la factorización voy a hacer un pequeño cambio. ¿Por qué? Porque aquí tengo este exponente e elevado a la x más 2 y entonces voy a cambiar la escritura de este término considerando la propiedad del producto de potencias de la misma base. Si tú recuerdas, la propiedad es la siguiente. Si tengo, por ejemplo, a elevado a la m por a elevado a la n, esto es igual a la base a y un exponente que equivale a la suma de estos exponentes. Esto es lo que nos indica el producto de potencias de la misma base. Mantener la base y sumar los exponentes. Pero en este caso yo tengo más bien ya la expresión vista desde este punto de vista. Lo voy a aplicar de derecha a izquierda, porque tendría ya esta expresión, porque ves aquí que tengo en el exponente una suma, entonces voy a transformarla en esta operación, en un producto de potencias. Entonces, mira, abro paréntesis, en vez de escribir e elevado a la x más 2, voy a poner así, e elevado a la x por e elevado al cuadrado. Ahí estoy aplicando esta norma, pero repito, sería de derecha a izquierda. Y todo el resto voy a copiar. Más 2e elevado al cuadrado, cierro paréntesis, menos. Bueno, en este paso, si tú quieres, ya podrías realizar la factorización. Sin embargo, yo no lo voy a hacer en este momento para ir un poco a la par de este otro término. Entonces, simplemente voy a copiar todo lo que tengo aquí. 5e a la x elevado a la x más 10. Bien, ahora sí entonces voy a proceder a la factorización y justamente hice este cambio para facilitar el proceso de factorización. En este polinomio me puedo dar cuenta fácilmente que en los dos términos se está repitiendo este término e elevado al cuadrado. Entonces lo saco como factor común, e elevado al cuadrado, porque se repite, abro paréntesis y ahora procedo a realizar las divisiones. En este caso lo voy a sacar aparte para que tú lo veas muy claramente. Tomo el primer término que es e elevado a la x por e elevado al cuadrado y esto tengo que dividir para el factor común que es e elevado al
cuadrado. ¿Cuál es el resultado de esta división? Si te das cuenta, como hay una multiplicación aquí, eso me permite simplificar estos términos. Recuerda que la simplificación nos daría 1. Se simplifican porque son exactamente iguales. Y me quedaría entonces simplemente e elevado a la x. Eso es lo que escribo aquí. E elevado a la x. Perfecto. Después viene el signo de suma. La segunda división sería 2e elevado al cuadrado y esto dividido para el factor común que es e elevado al cuadrado. Al resolver esta división, aprovechando que aquí hay una multiplicación, entonces los términos e elevado al cuadrado se simplifican, lo cual daría como resultado el 1 y entonces me quedaría únicamente como respuesta el 2 que lo escribo aquí. Terminé el proceso en este polinomio, cierro paréntesis, menos, y ahora voy a factorar este otro polinomio. Este está un poco más fácil porque yo puedo calcular el máximo común divisor entre el 5 y el 10. En este caso, mira, si tomo el número más pequeño, que es el 5, y divido 10 para 5, el resultado es exacto. De esa manera puedo verificar que el máximo común divisor es el 5 y por lo tanto el 5 sale como factor común, en este caso un factor común numérico. Abro paréntesis y ahora procedo a hacer las divisiones. Tomo el primer término que es 5e elevado a la x, esto dividido para el factor común que es 5. Al resolver esta división, fíjate entonces que el 5 con el 5 se simplificarían, lo cual da como resultado el 1, pero queda entonces e elevado a la x, que eso es lo que escribo aquí en el paréntesis. Después tengo el signo de suma y simplemente tengo que dividir 10 para 5. Eso no lo voy a escribir porque la operación es bastante sencilla. El resultado es 2. Perfecto. Una vez hecho todo esto, y voy a borrar todas estas operaciones que son solo un apoyo. Si tú puedes hacerlas en forma mental, pues mucho mejor. Recuerda que después de hacer este proceso, aquí aparecen estas multiplicaciones, con lo cual observamos aquí un término o un bloque. Lo mismo acá tenemos otro término u otro bloque. Y en ambos términos observamos que hay la presencia de este polinomio, e elevado a la x más 2. Eso significa que puedo continuar el proceso de factorización aplicando factor común polinomio. Entonces pongo igual, abro paréntesis, copio el factor común polinomio, e elevado a la x más 2. Esto va dentro de un paréntesis. Abro otro paréntesis y ahora lo que tengo que hacer es dividir cada término para el factor común. Entonces, si realizo esta división, fíjate, al hacer esta división, la voy a sacar aquí aparte, e elevado al cuadrado por e elevado a la x más 2, y esto dividido para el factor común que es e elevado a la x más 2. ¿Qué es lo que sucede al realizar esta división? Este polinomio e elevado a la x más 2, como está presente en el numerador y en el denominador, se simplifica. Daría como resultado 1, pero eso multiplicaría a e elevado al cuadrado, que esa sería entonces la respuesta de esa división. Y eso es lo que escribo aquí, e elevado al cuadrado. Menos, si aplico este mismo proceso considerando ahora este término, te das cuenta que este polinomio se va a simplificar con el factor común, va a desaparecer, lo mismo que ocurre acá. ¿Y cuál sería la respuesta entonces? Simplemente el número 5. Y aquí cierro el paréntesis y listo. Aquí tendría entonces la solución. Ya tengo aquí la respuesta de la factorización del polinomio. ¿Qué quiere decir esto? Que este polinomio de 4 términos equivale al producto de estos dos factores. El primero de ellos, el polinomio e elevado a la x más 2. Y el segundo factor, el polinomio e elevado al cuadrado menos 5. Sí, esta sería una forma de resolver el ejercicio. Tendríamos la posibilidad de buscar otro tipo de agrupamiento, pero tendríamos entonces que llegar a esta solución como la factorización de este polinomio. En el segundo ejercicio voy a factorar el polinomio e elevado a la x más y menos e elevado a la x más 2
más e elevado a la y más 1 menos e elevado al cubo. Bien, quiero factorar entonces este polinomio con el método del factor común por agrupamiento. Por lo tanto, debo formar dos grupos con dos términos cada uno de ellos. A pesar de que la letra e aparece en los cuatro términos del polinomio, pero no podríamos calcular un factor común monomio. ¿Por qué razón? Porque si nos fijamos en los exponentes, no hay un solo término que se repite en todos los términos del polinomio. Mira, si aquí pongo e elevado a la x, también tengo aquí e elevado a la x, pero ya no aparece eso en los otros términos. Lo mismo si analizo e elevado a la y, no tengo en este caso, tampoco lo tengo acá. Entonces, desde ese punto de vista, no hay un solo término que esté presente en los cuatro términos del polinomio. Por ello no podríamos aplicar el factor común monomio y vamos a apoyarnos con el factor común por agrupamiento. Bueno, ¿cómo podría ser ahora el agrupamiento considerando que en los exponentes tenemos parte numérica y parte literal? Bueno, una alternativa podría ser agrupar los términos positivos, agrupar los términos negativos, u otra alternativa podría ser agrupar aquellos términos en donde veo que la x aparece en el exponente. ¿Sí? Entonces, en este caso voy a hacer esto último. En el anterior ejercicio agrupé los positivos y los negativos. Voy a cambiar ahora la estrategia para ver si funciona. Por lo tanto, aquí pongo igual. Voy a copiar entonces los dos primeros términos dentro de un paréntesis. Abro el paréntesis, escribo aquí e elevado a la x más y menos e elevado a la x más 2. Cierro paréntesis. Y ahora tengo que agrupar estos dos últimos términos. Como tengo un término positivo y otro negativo, debo escoger si el agrupamiento lo hago con signo positivo o con signo negativo por delante. Voy a tomar en este caso el signo positivo. Pongo aquí el signo de suma, abro paréntesis y copio estos términos. E elevado a la y más 1 menos e elevado al cubo. Y cierro el paréntesis. Recuerda que en el proceso nos daremos cuenta si el agrupamiento hecho con este signo fue el correcto o simplemente habrá que hacer un ajuste para continuar el proceso de factorización. Bien, para facilitar este proceso voy a hacer aquí un cambio en la escritura de los términos. Aquí tengo este término e elevado a la x más y. Voy a aprovechar nuevamente la propiedad del producto de potencias de la misma base. Una vez más, para que recuerdes, si tengo a elevado a la m por a elevado a la n, esto es igual a elevado a la m más n. Entonces, en este ejercicio veo tres términos que tienen esta estructura. Entonces yo voy a reescribirlo aprovechando la propiedad, pero viéndola de derecha a izquierda. Es decir, en vez de tener una sola base y un exponente en donde hay una suma, voy a poner dos bases, pero que tiene que ser la misma. Entonces, aplicando esta propiedad tendré lo siguiente. Pongo aquí el igual, abro paréntesis. En vez de escribir e elevado a la x más y, mira cómo debería poner. Pongo la base e, esto elevado a la x, por la misma base e, pero esta elevado al otro término del exponente, que en este caso es la letra y. Menos, lo mismo voy a hacer acá. Tendría e elevado a la x por e elevado al cuadrado. Recuerda que como tengo suma, por eso entonces pongo aquí la multiplicación. Bien, cierro paréntesis, pongo el signo más y voy a hacer exactamente lo mismo en este caso. Bien, esto ya lo borro. Tome en cuenta esta propiedad del producto de potencias de la misma base. Abro paréntesis, esto lo transformo en e elevado a la y por e. Se sobreentiende que esta e tiene exponente 1 que no se lo escribe, se lo deja así. Y menos e elevado al cubo y cierro el paréntesis. Yo hago este cambio para poder observar de una manera más directa y más fácil si hay o no un factor común. Entonces fíjate en lo siguiente, pongo el igual y ahora voy a factorar este polinomio. Toma en cuenta que tenemos solamente dos términos.
Este es 1 porque aquí hay una multiplicación y este es el otro término porque aquí hay una multiplicación. Y en los dos términos puedo darme cuenta que está presente este término, e elevado a la x. Como se repite, este es el factor común. Lo escribo aquí, e elevado a la x. Abro paréntesis y ahora procedo a hacer las divisiones. Si tomo el primer término, e elevado a la x por e elevado a la y, y todo esto divido para el factor común, que es e elevado a la x. ¿Qué es lo que sucede? Bajo esta estructura, e elevado a la x, que está en el numerador y denominador, se simplifica. Recuerda que eso nos da como resultado 1, pero quedaría sobrando, por decirlo así, este término, e elevado a la y. Eso es lo que coloco dentro del paréntesis. Perfecto. Menos, escribo aquí el signo menos, tomo el segundo término, que es e elevado a la x por e elevado al cuadrado. Todo esto dividido para el factor común, que es e elevado a la x. Nuevamente, bajo esta estructura, puedo simplificar estos términos porque son exactamente iguales y simplemente queda e elevado al cuadrado. Eso es lo que escribo acá. Listo, termino el proceso de este polinomio, cierro el paréntesis, voy con el siguiente polinomio. Escribo aquí más. Y ahora fíjate, aquí también tenemos dos términos, como aquí hay una multiplicación, esto funciona como un término y bueno, este de aquí sería el otro término. Bien, aquí debes tener un poquito más de cuidado. Fíjate que tenemos la letra e presente en estos términos del polinomio. Sin embargo, tienes que calcular bien el factor común. Mira, si yo analizo la letra e con el exponente y, no aparece acá nada que tenga el exponente y. Por lo tanto, esa e no entraría al factor común. Pero si analizo entre esta e que tiene exponente 1, lo voy a escribir aquí para que lo entiendas mejor, y esta e que tiene exponente 3, ya puedo comparar porque ambas letras tienen exponente numérico. Entonces el factor común es entre estas letras, entre e y e al cubo. Entonces, como se repite, escribo la letra e y como hay exponentes diferentes, recuerda que siempre se considera el menor exponente. Entre el 1 y el 3, el menor exponente es el 1, por lo tanto el factor común es simplemente e. Listo, después de esto abro paréntesis y procedo a hacer las divisiones. Tomo el primer término, e elevado a la y por e, y esto divido para el factor común que es e. ¿Qué es lo que sucede? Bajo esta estructura, esta e que aparece en el numerador y denominador se simplificaría, desaparece entonces esa letra e, pero me queda e elevado a la y. Eso es lo que escribo aquí. Listo. A continuación, menos, y ahora tengo que dividir e elevado al cubo dividido para e. Tengo esta división. Esta está mucho más fácil ya que es una división de potencias de la misma base. Se mantiene la base y se restan exponentes. Tendría que restar 3 menos 1. Recuerda que esta e tiene exponente 1. 3 menos 1, eso es igual a 2. Por lo tanto, aquí tendría e elevado al cuadrado. Cierro el paréntesis y ahí termina este proceso. Bien, voy a borrar todo esto que solamente era un apoyo. Si tú lo escribes en tu cuaderno, pues tienes que mantener esa información, no tienes que borrar. Bueno, después de hacer este proceso, fíjate qué es lo que obtenemos. Al haber aquí una multiplicación, entonces esto es un solo término o un solo bloque. Lo mismo aquí, hay una multiplicación, esto es un solo término o un solo bloque. Entre los dos términos podemos observar la presencia de un mismo polinomio, este de aquí, e elevado a la y menos e elevado al cuadrado. Se está repitiendo en ambos términos de esta expresión algebraica, por lo tanto puedo proseguir el proceso de factorización aplicando el factor común polinomio. Entonces abro paréntesis, copio este polinomio, yo siempre trabajo de esa manera, e elevado a la y menos e elevado al cuadrado, esto va dentro de un paréntesis. Abro otro paréntesis y lo que debo hacer ahora es dividir cada término para el factor común. Al realizar esta división, fíjate que este polinomio va a desaparecer porque se simplificaría con el factor común, entonces ya no aparece esto y solamente va a quedar e elevado a la x. Eso es lo que escribo aquí.
A continuación tengo el signo de suma y ahora tendría que dividir este término par el factor común. Al realizar esta división, este polinomio va a desaparecer porque se va a simplificar con el factor común y me quedaría como respuesta únicamente la letra E, que le escribo aquí, cierro el paréntesis y aquí terminaría entonces el proceso de factorización. Es decir, que este polinomio equivale al producto de estos dos factores. Tome en cuenta que no podría en este caso aplicar factor común monomio dentro de cada paréntesis, porque como no conocemos cuánto vale la letra Y o cuánto vale la letra X, no podría saber con seguridad cuál es el menor exponente. Si yo comparo E elevado a la Y con E elevado al cuadrado, pues realmente no podría tener la seguridad de saber cuál es el menor exponente. Hay otros modelos de ejercicios en donde en ambos exponentes por lo menos aparece la letra Y. Eso me facilita el proceso, pero en este caso no se da esa situación. Por lo tanto, nuestra respuesta quedaría así y hemos logrado descomponer este polinomio en estos dos factores.